La primera vez que Mariano Barbacid vio un tumor vivo, no fue en un libro, ni en una pantalla, fue en un frasco tibio, con un trozo de carne pálida que parecía respirar en silencio bajo la luz del laboratorio. Alguien lo sostuvo como si fuera un trofeo y con una sonrisa que daba asco por lo tranquila, soltó: «Esto crece aunque tú duermas». En ese instante, Barbacid sintió tres cosas a la vez. Satisfacción, porque por fin estaba frente al enemigo real del que hablaban las palabras grandes. Curiosidad, porque esa masa obedecía reglas invisibles que nadie terminaba de entender. Y una repulsión profunda, casi física, al imaginar que dentro de un cuerpo humano algo así podía abrirse camino como una planta mala, sin pedir permiso, sin hacer ruido, sin remordimiento. Años después, cuando el mundo lo aplaudiera por cazar el primer gran gen culpable, él recordaría aquel frasco como un recordatorio cruel. La biología no pide perdón, y el tiempo tampoco. Madrid, 1949. El aire de posguerra aún tenía un sabor áspero, como metal en la lengua. Mariano creció en una ciudad donde la ciencia sonaba lejana, y la palabra cáncer se decía bajito, casi como si pronunciarla pudiera invocarla. No venía de una familia destinada a los focos. Su origen no es un cuento de privilegios perfectos, sino el tipo de vida donde se aprende a observar, a escuchar lo que no se dice y a leer lo que la gente esconde detrás de la rutina. Y ahí, en esa costumbre de mirar con atención, nace el primer rasgo que lo perseguirá toda la vida. La necesidad de entender lo que está oculto. De niño no tenía acceso a laboratorios brillantes ni a equipos futuristas. Tenía, como tantos, curiosidad y una especie de terquedad silenciosa. Hay quienes sueñan con ser exploradores y se imaginan selvas. Barbacid soñaba con otra jungla, la de las cosas diminutas que controlan lo enorme. Mientras otros perseguían historias de héroes, él perseguía la lógica que hacía que un sistema funcionara o se rompiera. En la escuela, lo que más lo atraía no era memorizar, sino detectar el fallo. ¿Por qué un proceso se descontrola? ¿Por qué algo que debería detenerse sigue? Esa pregunta, que parece abstracta, es el germen perfecto para alguien que terminaría mirando al cáncer no como un monstruo místico, sino como una máquina saboteada desde dentro. Llegó a la Universidad Complutense de Madrid, en un momento en que España no era precisamente el epicentro de la biología molecular mundial, y sin embargo allí se formó, estudió ciencias químicas y se doctoró en 1974, con un trabajo que ya revelaba su obsesión por los mecanismos. El ribosoma, las moléculas, la precisión. No era glamuroso, no era épico, era quirúrgico, y ese detalle importa porque cuando el mundo imagina al científico, le gusta el genio teatral. Barbacid no construyó su camino con discursos inspiradores. Lo construyó con paciencia, con técnica y con una ambición que aún no se mostraba por completo. Ambición. Esa palabra, en su biografía, es una puerta secreta, porque durante años la gente solo vio al investigador brillante. Lo que muchos no miraron fue lo que se estaba formando por debajo. Un hombre capaz de aguantar presión, de competir, de persistir cuando otros se quiebran. En los pasillos académicos hay un tipo de hambre que no se parece a ninguna otra. No es hambre de dinero, todavía no, es hambre de ser el primero. Y ser el primero, en ciencia, no siempre significa ser el mejor persona, significa ser quien llega antes al borde del precipicio y planta una bandera. Aunque el viento esté lleno de ceniza. En 1974, Barbacid se marchó a Estados Unidos para formarse en el National Cancer Institute. El salto no fue solo geográfico, fue un cambio de clima moral. En España, muchas cosas se cocinaban a fuego lento. En los grandes centros estadounidenses, la ciencia era velocidad, competición, reputación. Allí aprendió algo que no se enseña en los manuales: que la investigación también tiene dientes y a veces muerde. Trabajó en oncogenes retrovirales bajo el paraguas de un entorno que ya tenía una palabra que sonaba como dinamita: oncogen. En esa época, la idea de que un cáncer pudiera iniciarse por alteraciones genéticas específicas estaba abriéndose paso como una herejía, que de pronto empezaba a parecer verdad. En esos laboratorios cada semana podía cambiarte la vida: un gel de electroforesis con una banda inesperada, un experimento que por fin funciona, un resultado que te acelera el pulso a las 3 de la madrugada. Pero también la sensación de que, mientras tú pipeteas, otro equipo está pipeteando más rápido. Y en ese ambiente, Barbacid empezó a desarrollar una doble piel:
Por fuera, el profesional metódico, por dentro, alguien que entendía que en su campo no bastaba con descubrir. Había que demostrar, publicar, convencer, blindar la idea antes de que te la arrebaten. De 1974 a 1978, completó su etapa postdoctoral, y cuando en 1978 arrancó su propio grupo, el guión de su vida cambió de tono. Ya no era el joven prometedor, era el responsable de resultados, era el hombre que debía justificar cada recurso, cada año, cada apuesta, y aquí entra el primer gran motor dramático de su historia. El tiempo. No el tiempo como reloj, sino como sentencia. En investigación biomédica hay una verdad cruel. Puedes pasar décadas en algo que no llega. Puedes dedicar tu vida a una hipótesis que se derrumba en 5 minutos, y sin embargo, el cáncer en la calle no espera, los pacientes no esperan, los fondos no esperan, la competencia no espera. Barbasid entendió que la carrera científica tiene una forma escondida de cuenta atrás. O impactas o desapareces. A finales de los 70 y principios de los 80, el mundo de la oncología molecular se parecía a una habitación con demasiada electricidad, chispas en todas partes, ideas que se encendían y se apagaban, y un rumor constante de que estaba a punto de ocurrir algo enorme. El concepto de oncogen se estaba convirtiendo en una obsesión, y si el cáncer no era solo mala suerte celular, sino un programa activado por un cambio mínimo, y si una sola mutación, una letra cambiada en el alfabeto químico, podía empujar una célula al abismo. En ese escenario aparece el rival, el antagonista que no necesita presentarse con villanía explícita, porque la rivalidad científica no se grita, se respira. En Estados Unidos, al mismo tiempo, otros laboratorios potentes perseguían el mismo botín intelectual, entre ellos el de Robert Weinberg y también el de Michael Wigler. No eran enemigos personales en el sentido cinematográfico. Eran algo más peligroso. Eran competidores con recursos, talento y hambre. Y en ciencia, cuando dos equipos quieren la misma respuesta, el campo se convierte en un tablero de ajedrez donde cada movimiento se mide en meses, a veces en días. Barbasid estaba en el centro de esa tormenta. Trabajaba en cómo los genes normales podían convertirse en versiones activadas, capaces de transformar células. El objetivo, aunque suene simple, era casi monstruoso por lo difícil. Aislar un gen responsable de transformar una célula humana, demostrar que estaba mutado y conectar esa mutación con un tumor real. Parece una línea de guión, hasta que imaginas las horas detrás. Animales de experimentación, cultivos celulares que mueren sin avisar, ADN que se degrada, contaminación, fracasos repetidos. Un científico no se rompe en un gran desastre. Se rompe en la suma de pequeñas decepciones diarias, y sin embargo, en ese desgaste se escondía la clave de su estilo. Barbasid no era un romántico de la ciencia, era un constructor, un tipo que, cuando algo fallaba, no se quedaba llorando sobre el error. Cambiaba el protocolo, revisaba el control, repetía, su cabeza funcionaba como un mecanismo. Si A no lleva a B, entonces hay que mirar la pieza entre A y B. Esa frialdad le ayudó, pero también le costó. En ambientes donde muchos se alimentan del carisma, él se alimentaba de resultados, y cuando los resultados aparecieron, el mundo vio el brillo, pero no vio la sombra que venía pegada detrás, porque aquí está lo oculto del comienzo de su biografía. La ciencia no solo trata de curar, también trata de ganar. Ganar una carrera por publicar primero, ganar una posición, ganar la atención de quienes reparten fondos, ganar un espacio en la historia. Barbasid, a su manera, aprendió a competir sin decir competencia. Mientras en los pasillos se intercambiaban sonrisas y saludos cordiales, dentro de cada laboratorio se apretaban los dientes, y si te atrasabas no te consolaban, te olvidaban. En esos años el material de trabajo era, literalmente, carne y código. Tumores en líneas celulares, ADN como un texto secreto. Y el método que dominaba la época, la transfección de ADN tumoral en células para ver si se transformaban, era una especie de ritual, moderno. Introducir material genético de un tumor en células sanas y esperar a ver si se volvían agresivas. Si adquirían esa capacidad inquietante de crecer sin freno, era como poner una gota de veneno en agua clara y esperar a ver dónde empieza la mancha. Barbasid empezó a destacar, y con ello vino una presión nueva. La presión de estar cerca de algo grande y sentir el aliento de los otros equipos en la nuca. Imagina un corredor en una pista.
No ve al que viene detrás, pero lo escucha. Los pasos, el ritmo, el golpe repetido. Y cada vez que mira un resultado se pregunta, ¿lo tienen ellos ya? ¿Lo habrán publicado mañana? La idea de tiempo limitado se volvió personal, no por enfermedad, no aún, sino por destino profesional. Si no obtenía un gran hallazgo, podía quedar etiquetado como prometedor, eternamente, que es una forma elegante de decir no llegó. Y Mariano no quería, no llegó. Quería entrar en la sala donde se cambian los paradigmas. A finales de los 70, el cáncer se presentaba ante el público como una bestia multiforme, pero en la mente de Barbacid empezaba a tomar otra forma, la de un interruptor molecular, pequeño, casi ridículo en escala, capaz de encender un incendio biológico. Esa visión es inquietante porque reduce el horror a una minúscula alteración, y ahí está el segundo elemento que provoca una mezcla rara en quien escucha. ¿Cómo puede algo tan pequeño causar tanto dolor? Da asco pensar que la tragedia humana pueda depender de una letra en un gen, y a la vez fascina. En ese punto, antes del gran estallido de 1982, que lo haría famoso, Mariano Barbacid ya era algo más que un investigador. Era un jugador en una partida global, tenía formación sólida, disciplina feroz, un puesto que le permitía moverse cerca del núcleo de descubrimientos, y un rival invisible, pero constante en forma de otras mentes brillantes corriendo por el mismo pasillo de la historia. Lo que la mayoría no ve al mirar esta etapa es que el héroe científico no nace con bata blanca y luz divina sobre la cabeza, nace con miedo, con la sensación de que tal vez está persiguiendo un fantasma, con noches en las que el laboratorio huele a plástico caliente y café viejo, con la tentación de abandonar y con un pensamiento que no se confiesa: si lo descubro, el mundo me recordará, si no, seré una nota al pie. En 1978, al iniciar su propio grupo, él ya estaba apostando el resto de su vida a una sola idea: que el cáncer podía explicarse, al menos en parte, desde los genes, y ese tipo de apuesta tiene un precio que se paga por adelantado. Aislamiento, obsesión, una forma de soledad que no siempre se nota desde fuera, porque mientras el mundo sigue, el científico vive en la repetición, en la espera, en el ensayo, en el error, y cuando todo está a punto de cambiar, cuando el rumor del primer oncogen humano ya está cerca de convertirse en realidad, aparece el detalle más oscuro de este tramo. La ciencia que salva también se alimenta de cuerpos que no se ven en la pantalla final: ratones sacrificados, tumores inducidos, líneas celulares eternizadas. La verdad es útil, pero su camino es viscoso. Barbacid lo sabía, y lo aceptó. El frasco de aquel tumor, el comentario asquerosamente tranquilo: crece aunque tú duermas, se convirtió en una profecía, porque lo que iba a descubrir no solo crecería en placas de Petri, crecería en reputación, en expectativas, en rivalidades, en presiones, y en un reloj invisible que empezaba a descontar. Cada día que pasaba, otro laboratorio podía llegar primero, y entonces, justo cuando el tablero está armado, cuando Mariano ya no es un estudiante, sino un contendiente, cuando el rival respira cerca y el tiempo aprieta, la historia se prepara para el salto que lo transformará en un nombre mundial, y también en un personaje, mucho más incómodo de lo que suele admitir una biografía oficial. La puerta del laboratorio no hacía un sonido dramático al cerrarse, era un clic seco, casi administrativo, pero para Mariano Barbacid, ese clic era el disparo de salida de una carrera que se corría con guantes de látex y nervios en carne viva. A partir de ese momento, su vida empezó a dividirse en dos relojes: el reloj normal, reuniones, cafeteras, llamadas, horas de sueño, robadas, y el reloj clandestino, el que no aparece en ningún calendario. El reloj que marca cuánto falta para que otro publique lo que tú estás a punto de descubrir, porque el enemigo no era solo el cáncer, era también la sombra de un artículo ajeno apareciendo un martes por la mañana, con tu idea estampada en tinta, y tu nombre fuera del papel. En esos años iniciales como jefe de grupo, Barbacid se movía como alguien que sabe que no tiene margen para el lujo de la duda prolongada. Su trabajo era una mezcla de paciencia y brutalidad. Paciencia para repetir, brutalidad para cortar un camino entero si olía a callejón sin salida. En los pasillos, la ciencia se presentaba como colaboración, como comunidad. En la mesa de trabajo era otra cosa: selección natural. El que llega primero deja huellas, el que llega segundo deja excusas. La técnica de moda,
introducir ADN tumoral en células y buscar transformación como señal de que un fragmento contiene el motor del cáncer, parecía simple en la teoría y diabólica en la práctica. Era como intentar capturar a un ladrón mirando, no su cara, sino el patrón de polvo que deja en el suelo, un gel, una banda, una lectura que no encaja. Y luego otra banda, otra lectura, otra madrugada. El laboratorio tenía ese olor pegajoso a plástico, a alcohol, a cosas que no deberían estar vivas fuera de un cuerpo, y sin embargo estaban vivas. Es imposible trabajar con células durante años sin sentir un escalofrío. Crecen, se duplican, se expanden, como si el mundo entero fuera al final una fábrica que no se detiene, y mientras Barbasid perseguía el interruptor genético, empezaron a llegar rumores como cuchillos envueltos en papel de regalo. Weinberg está cerca. Wigler ha encontrado algo. Tienen una línea celular que transforma como demonio. Los rumores en ciencia no son chismes, son meteorología. Te dicen si viene tormenta, si estás por perder el techo. Mariano aprendió a leer esas señales con frialdad y tomó una decisión que luego se disfrazaría de casualidad, pero que en realidad fue estrategia. Apostó fuerte por una pregunta concreta, una que podía producir un resultado contundente. No ¿qué es el cáncer? Demasiado grande, sino ¿qué gen, específicamente, puede convertir una célula en un tumor? Esa focalización es el primer giro secreto de su carrera. La épica se construye con recortes. El héroe científico no lo abarca todo, elige el punto donde puede clavarse y resistir. Entonces llegó el periodo más peligroso. Cuando empiezas a ver indicios de que estás tocando algo real, es peligroso porque te vuelves supersticioso. Cambias un pipeteo y temes haber matado la señal. Mueves un tubo de lugar y sientes que el universo te castiga. Los experimentos se convierten en rituales. Y tú en un sacerdote nervioso que no quiere enojar a sus dioses moleculares. En algún momento, el equipo de Barbasid empezó a aislar un fragmento que parecía tener el poder de transformar células, un pedazo de ADN que, introducido en el lugar correcto, empujaba a la célula a comportarse como si hubiera olvidado el freno. Una célula normal es una ciudad con semáforos. Una célula cancerosa es una ciudad donde alguien pintó todos los semáforos de verde y luego arrancó las luces. Pero el ADN no venía con etiquetas, no decía, hola, soy el culpable. Había que demostrarlo, y demostrarlo en ese entorno era casi un combate físico. Había que repetir con controles, confirmar con mutaciones, encontrar la diferencia exacta entre la versión normal y la versión convertida en arma. Y ahí aparece uno de esos detalles que hacen que la historia, escuchada en voz alta, dé un poco de asco. El culpable puede ser una cosa mínima, una sola alteración, una sustitución microscópica, una letra química cambiada como si alguien hubiera corregido una palabra en un contrato. Pero esa corrección activa una cláusula mortal. Piensa en eso. Una vida humana puede depender de algo tan pequeño que no se ve ni con un microscopio normal. La tragedia, comprimida en un punto, la rivalidad se apretó cuando los resultados se volvieron más claros. Barbasid sabía que otros también estaban cazando el mismo animal. Se lo imaginaba como un monstruo nocturno que todos escuchaban en el bosque, y cada grupo encendía su linterna creyendo ser el primero en verlo. Y el monstruo era el mismo, el primer oncogen humano claramente identificado. En esa tensión, su limitación de tiempo se volvió casi narrativa. Tenía una ventana corta antes de que el campo se cerrara con un gran titular. Si no cruzaba la meta, quedaría del lado de los que contribuyeron sin ser recordados. Y en ciencia, contribuir sin firmar el hallazgo principal es como tocar la puerta de una fiesta desde afuera. Oyes la música, pero nadie te abre. La tormenta estalló en 1982, el nombre que apareció y que luego se convertiría en una palabra que los estudiantes pronuncian como si siempre hubiera existido. Fue RAS, en particular una versión humana, activada proveniente de un tumor. Barbasid y su equipo identificaron un oncogen humano relacionado con los genes RAS que ya se conocían en retrovirus. La idea de que un gen normal del cuerpo, alterado por una mutación puntual, podía convertirse en un motor oncogénico, dejó de ser una hipótesis elegante y se volvió una bofetada científica. Para el público esto suena limpio. Descubrió un oncogen y cambió la oncología. Para los que estaban allí fue más sucio. Fue una guerra de centímetros, porque otros grupos también publicaron hallazgos clave sobre oncogenes humanos en el mismo periodo.
La historia oficial suele elegir un rostro. La historia real es una carrera con varias manos tocando la cinta casi a la vez. Y ahí está el twist. Barbacid fue estrella, sí, pero la estrella no brilla sola. Brilla en un cielo lleno de telescopios apuntándole, esperando que falle. La consecuencia inmediata fue que su nombre empezó a sonar distinto. Ya no era un buen científico español en Estados Unidos, era uno de los que abrió la puerta. Y cuando abres una puerta así, no entra solo la luz, entran también cosas que nadie te cuenta. Política científica, egos heridos, presiones de industria, invitaciones, entrevistas, expectativas de repetir el milagro, y con esa fama apareció un nuevo tipo de rivalidad. No solo contra otros laboratorios, sino contra su propio hallazgo, porque el mundo es cruel con los científicos. Si te haces famoso por descubrir un gen, luego esperan que conviertas ese gen en una cura. Rápido. El público piensa que descubrir es lo mismo que curar. Es como creer que encontrar el mapa equivale a llegar al tesoro mañana, y Barbacid sabía que no. Sabía que el mapa era apenas el principio. A partir de 1982, su laboratorio se convirtió en un lugar donde el aire parecía más pesado. Todo el mundo quería colaborar. Todo el mundo quería saber. Todo el mundo quería estar cerca de ese fuego. En los congresos, los saludos se volvieron más largos, las sonrisas más interesadas, y cuando eso pasa, aparece lo escondido de la biografía. El científico empieza a ser también un gestor de relaciones, un negociador, un personaje, un rostro. Y hay científicos que disfrutan esa máscara. Barbacid, por lo que se veía desde fuera, parecía tolerarla como quien tolera un traje incómodo. Lo usa porque hace falta, pero en 1976, cuanto puede, vuelve al laboratorio. Sin embargo, incluso dentro del laboratorio, la repulsión original, esa sensación de estar tratando con algo que crece sin permiso, no se iba. Trabajar con oncogenes es como descubrir el botón que enciende un incendio, y luego pasar años intentando construir un sistema para apagarlo. El gen RAS, con su promesa y su amenaza, se convirtió en símbolo de una paradoja. Si el cáncer tiene motores concretos, entonces podemos frenarlo. Pero si esos motores son parte de la maquinaria normal de la vida, entonces frenarlos sin destruir el resto es una cirugía imposible. Ahí se abrió un corredor de tensión narrativa perfecto. El mismo hallazgo que lo hizo famoso también lo encadenó. RAS era poderoso, sí, pero no era un villano simple. Era un componente normal de señalización celular que cuando se activaba de forma anómala, empujaba a la célula al descontrol. Era como descubrir que el asesino no es un extraño, sino un vecino respetable que un día perdió la cabeza, y mientras Barbacid intentaba profundizar, la competencia se reorganizaba. Otros grupos querían lo siguiente. ¿Cuántos tumores dependen de RAS? ¿Qué mutaciones exactas? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se bloquea? Cada pregunta abría un nuevo sprint, y cada sprint venía con su propia amenaza. Si te equivocas, quedas expuesto. Si exageras, te desmontan. Si dudas demasiado, te adelantan. El tiempo, otra vez, empezó a apretar en una forma nueva. La fama envejece rápido si no la alimentas con otro avance. Y aquí llega un giro que poca gente cuenta con emoción. El descubrimiento de un oncogen no te garantiza tranquilidad. Te garantiza persecución. Te vuelves un objetivo. Te miran para ver si realmente merecías el titular. Esperan tu caída. En ciencia, el aplauso es una forma educada de decir, ahora demuéstralo otra vez. Barbacid continuó trabajando en señalización y oncogenes, consolidando su lugar en la oncología molecular, pero entre bambalinas el relato humano se volvía más tenso. Era un español triunfando en el centro de la ciencia estadounidense, y eso genera orgullo, y también expectativas externas. España lo miraba como un símbolo de lo que podía ser. Estados Unidos lo miraba como parte de su maquinaria, y él, en medio, tenía que decidir qué tipo de vida quería construir con ese nombre que ya era marca. La tentación de quedarse donde estaba era enorme. Recursos, redes, prestigio, pero también crecía una idea obstinada, casi incómoda. Volver, no un regreso sentimental, sino un regreso como desafío, y aquí el relato se vuelve más oscuro y atractivo, porque aparece un enemigo distinto. No un laboratorio rival, sino la inercia de 1900, un país con menos infraestructura y con heridas históricas en ciencia. Volver significaba cambiar una carrera segura por una batalla logística, y ese tipo de decisión no se toma solo con patriotismo.
se toma también con una forma particular de ambición. La ambición de no solo descubrir, sino construir un ecosistema. Mientras tanto, el campo de oncología molecular se llenaba de promesas. Los oncogenes se multiplicaban como nombres nuevos en una lista de sospechosos. Cada uno parecía ofrecer un ángulo para atacar el cáncer, y cada uno traía su propio laberinto. La gente empezó a hablar de terapias dirigidas, de la posibilidad de bloquear rutas específicas. La industria empezó a prestar más atención, y con la industria llegó un olor diferente al del laboratorio. El olor del dinero mezclado con urgencia. Esto es lo que se esconde bajo la superficie heroica. Cuando tu descubrimiento se vuelve aplicable, dejan de verte solo como científico, empiezan a verte como puerta a un producto, a una patente, a una ventaja. La ciencia cambia de tono, se vuelve más rápida, más nerviosa, más opaca, y es ahí donde la repulsión regresa. Porque el cáncer, además de enfermedad, es un mercado, y esa frase, aunque incomode, es cierta en la práctica cotidiana del mundo biomédico. Barbasid navegó esa transición con la cautela de quien sabe que, si se acerca demasiado a la llama, puede quemarse la credibilidad, pero también con la conciencia de que sin recursos no hay avances. Es una trampa moral. Quieres curar, pero para curar necesitas un sistema que a veces se alimenta de intereses que no son puros. Y en medio de todo eso, el rival seguía ahí, a veces con nombres concretos, a veces con la forma abstracta del otro grupo. El rival era la comunidad global intentando llegar antes a la próxima clave. Era el laboratorio que publicaría el mecanismo antes que tú. Era el equipo que lograría un inhibidor antes que tú. La rivalidad ya no era por descubrir el gen. Era por dominar el territorio que ese gen abría. Barbasid, en esta etapa, se convirtió en un personaje doble. Por un lado, el investigador que había demostrado que un cambio puntual podía activar un oncogen humano. Por otro, el estratega que tenía que decidir cuál sería su siguiente movimiento para no quedar atrapado, como el hombre de un solo descubrimiento. Y esa decisión no era solo científica, era existencial, porque cuando el mundo te conoce por un hallazgo, empiezas a sentir una amenaza silenciosa. ¿Y si eso fue lo mejor que haré? ¿Y si el resto de mi vida será una nota al pie de 1982? Ese miedo, nunca confesado en público, es un motor brutal. Te empuja a seguir, a arriesgar, a construir algo más grande que un artículo, y así, con el nombre ya pesado sobre los hombros, con una carrera internacional consolidada pero todavía abierta, con la idea del regreso creciendo como un latido, Barbasid se acercaba a la siguiente fase. El momento en que ya no solo buscaría respuestas en la biología, sino que intentaría cambiar el lugar donde esa biología se hace, y ahí el conflicto se vuelve más personal. No basta con vencer al rival en la ciencia, hay que vencer al reloj de la vida, al desgaste y a las estructuras que frenan el futuro. Cuando el nombre de Mariano Barbasid empezó a circular como una contraseña, ese Barbasid que abría puertas, invitaciones, micrófonos, ocurrió algo que rara vez se cuenta con honestidad. La celebridad científica no te libera, te encierra. Te conviertes en una dirección fija. Todo el mundo sabe dónde golpearte. Todo el mundo espera algo de ti. Y lo peor es que, después de un descubrimiento grande, hay una superstición colectiva que cae sobre tus hombros. Si lo hizo una vez, que lo repita, como si la biología fuera una máquina tragaperras a la que solo hay que tirar de la palanca con suficiente talento. Pero la biología no es una máquina, es un pantano. Y cada paso puede tragarte. Barbasid lo entendió temprano. Por eso, en vez de limitarse a vivir del brillo de Ras, se metió más hondo en el barro, en la lógica de las señales celulares. En 1900 los caminos por los que una célula recibe órdenes y en el momento exacto en que esas órdenes se convierten en un grito histérico. Crece, crece, crece. Para quien mira desde fuera, los años posteriores a un gran hallazgo parecen una escalera recta. Más publicaciones, más premios, más prestigio. Desde dentro se siente como correr por un pasillo que se estrecha, porque a la fama se le suma el enemigo más silencioso. El cansancio, un cansancio que no llega como un golpe, sino como una gota constante en la nuca, y ahí aparece la primera gran tensión de esta parte de la historia. El reloj biológico de un investigador no funciona igual que el de otros trabajos. En ciencia, la juventud no es solo edad, es energía, resistencia a la frustración, capacidad de hacer de la duda un combustible, y Barbasid, mientras avanzaba hacia la madurez,
empezó a sentir algo incómodo. El tiempo de un investigador no está hecho de años, sino de oportunidades. Cada oportunidad es un tren que no regresa. En ese escenario, el rival no desaparece, cambia de forma. Ya no es solo el laboratorio X que puede publicar antes, ahora es el competidor que domina el siguiente gran salto. Convertir la comprensión molecular en intervención real. El rival se volvió una idea. Quien logre traducir el mapa en un arma terapéutica se quedará con la historia. Y esa traducción no la gana necesariamente el más brillante, la gana el que tiene estrategia, aliados, recursos y un estómago capaz de digerir la parte fea del sistema. Esa parte fea es una palabra que suena limpia, pero por dentro es viscosa. Traslación. Trasladar significa pasar de un experimento a un paciente, y entre uno y otro hay un abismo lleno de fallos, de promesas rotas, de moléculas que parecen mágicas en una placa y se vuelven inútiles en un cuerpo. El cáncer en un plato de plástico se deja engañar. En el cuerpo humano se ríe. Barbasid, con su obsesión de mecanismos, se metió en el corazón de esa transición. Estudiaron cogenes y rutas de señalización. No era simplemente acumular conocimiento. Era identificar puntos vulnerables, como quien recorre un castillo buscando grietas en el muro, y aquí el relato se vuelve más intenso porque empieza a aparecer un enemigo con nombre propio dentro de la historia. La propia señalización de Ras y su ecosistema. Una cosa es señalar al culpable, otra cosa es atraparlo cuando corre por túneles subterráneos. Ras era, y es, un objetivo cruel, su función normal es esencial. El problema no es que exista. El problema es cuando se queda encendido. Bloquearlo parecía durante años como intentar apagar un incendio con guantes mojados. Te mojas, sí, pero el fuego sigue. Y mientras los laboratorios competían por entenderlo y frenarlo, el mundo empezaba a preguntarse, ¿y la cura? La pregunta caía como una piedra en el estómago, y a Barbasid, además, se le metió otra piedra: España. Volver, construir, cambiar el ecosistema. Su historia empezó a tomar un giro que para algunos era romántico y para otros absurdo. ¿Por qué volver a un país con menos infraestructura? ¿Por qué dejar el centro del mundo científico? Es fácil idealizar esa decisión como patriotismo puro. La verdad, como casi siempre, es más incómoda y más humana. Volver también era una forma de control. Control sobre el entorno, sobre el tipo de ciencia que quería impulsar, sobre la estructura que podía sostener a otros. Si te has pasado media vida sufriendo la velocidad brutal de un sistema, llega un momento en que quieres construir tu propia pista, y aquí está el primer twist fuerte de esta parte. El rival ya no era solo Weinberg, Bigler o cualquier laboratorio puntero. El rival empezó a ser la burocracia, la inercia, la mediocridad cómoda, el esto no se puede convertido en religión. Porque competir con un científico brillante es difícil, sí, pero competir con un sistema que se mueve como un animal dormido puede ser desesperante. Barbasid regresó a España en un momento clave para asumir liderazgo en investigación oncológica y contribuir a la modernización del campo. No se trataba solo de traer un nombre famoso, se trataba de traer una mentalidad, la de que la ciencia no puede esperar a que el país esté listo, tiene que obligarlo a estar listo. La creación y dirección de estructuras potentes de investigación en cáncer en España fue, en términos narrativos, como cambiar de película del thriller molecular a la guerra de trincheras institucional, porque levantar un centro, orientar líneas de investigación, atraer talento, convencer a gobiernos y patrocinadores, diseñar políticas internas, eso no se hace con pipetas, se hace con negociación, con paciencia dura, con capacidad de insistir sin romperse. Y mientras eso ocurría, el enemigo biológico seguía creciendo en silencio en miles de cuerpos. Esa es la repulsión que sostiene toda la historia. El cáncer no espera a que tú arregles el sistema. No le importa tu agenda, ni tu reunión, ni tu proyecto. Se divide, se adapta, aprende. En los laboratorios que Barbasid impulsó, el trabajo se volvió una especie de fábrica de preguntas afiladas, preguntas que no buscaban belleza académica, sino posibilidad de impacto. ¿Qué rutas son vulnerables? ¿Qué señales se pueden bloquear? ¿Qué modelos animales nos dicen la verdad y cuáles nos mienten? Porque sí, muchos modelos experimentales mienten, te dan una ilusión de control, te hacen creer que estás venciendo cuando en realidad estás entrenando a tu mente para celebrar humo. Y aquí aparece uno de los elementos ocultos más incómodos de la ciencia biomédica moderna.
El campo no avanza solo por ideas, sino por modelos, por herramientas, por tecnologías que a veces determinan qué preguntas puedes hacer. Quien domina una técnica domina el ritmo del descubrimiento, y en esa era, con la expansión de la biología molecular, la genética y luego la genómica, la competencia se volvió también tecnológica. No era solo quién entiende mejor, sino quién mide más rápido, quién secuencia antes, quién tiene el sistema de análisis, quién puede pagar el siguiente equipo. Barbasid, acostumbrado a la arena internacional, sabía que no podía construir un templo para la nostalgia, tenía que construir una máquina competitiva, y esa decisión, aunque admirable, tiene su lado oscuro. Exige presión, exige cultura de exigencia, exige que la gente sienta que si no corre, se queda atrás. En ciencia eso produce excelencia, y también produce desgaste, y ese desgaste a veces se queda fuera de los relatos heroicos. La rivalidad personal científica, en esta etapa, se transformó en un duelo de filosofías. Por un lado, quienes apostaban por grandes consorcios, por acumulación masiva de datos. Por otro, quienes insistían en mecanismos claros y objetivos concretos. Barbasid se movía con una brújula particular. El mecanismo era el mapa, pero el objetivo final era terapéutico, y ahí la tensión con el competidor se encendía. Otros centros podían apostar a publicar más, a llenar revistas de mapas y listas. Barbasid quería que ese mapa condujera a un punto vulnerable, a un interruptor que pudiera apagarse sin matar el edificio entero. En su trabajo, una línea crítica fue la de las quinasas y la señalización celular, esas piezas que actúan como interruptores dentro de la célula, y aquí el relato se vuelve visual. Imagina una central eléctrica con miles de palancas. En una ciudad normal, cada palanca se mueve cuando corresponde. En una ciudad cancerosa, alguien ha soldado ciertas palancas en posición de encendido. El reto es encontrar la palanca soldada y desoldarla sin cortar la electricidad de los hospitales. Entre esas rutas, una se volvió protagonista de otra fase de la historia del cáncer, la vía de Raf-Mek-ERK, estrechamente conectada con RAS, y es aquí donde el público suele perderse, porque los nombres suenan técnicos. Pero para entender el drama hay que traducirlo a carne. Esa vía es como una cadena de gritos dentro de la célula. Divide, divide, divide. Y cuando esa cadena se activa sin control, el tejido se convierte en un lugar donde cada célula se cree inmortal. Barbasid empujó la idea de que atacar estas piezas podía frenar tumores, pero el rival, el competidor, no era tonto. Si un centro apostaba por esa vía, otros apostaban por otra, y la tensión era la misma. ¿Quién demostrará primero, con datos convincentes y modelos sólidos, que esta es la grieta real? El twist emocional llega cuando te das cuenta de que, incluso si aciertas, no es suficiente. Porque el cáncer no es un solo enemigo, es una colección de enemigos con máscaras distintas, tumores con RAS activado, tumores sin RAS pero con otras rutas alteradas, tumores que al principio responden y luego se adaptan como si tu terapia fuera un entrenamiento, y eso, escuchado en voz alta, da una sensación extraña. Esperanza y asco al mismo tiempo. Esperanza, porque hay puntos de intervención, asco, porque el enemigo aprende. En esa fase de consolidación en España y de trabajo en rutas de señalización, Barbasid se convirtió en un símbolo de ciencia que puede competir fuera, pero también, para algunos, en símbolo de la tensión entre ciencia y política, porque cuando la investigación se vuelve estratégica, los intereses se pegan como moscas, cambios de gobierno, presupuestos, prioridades, discursos, y lo oculto ahí es que muchas decisiones que afectan a pacientes se toman en salas donde nadie pronuncia la palabra paciente. Barbasid tuvo que jugar ese juego sin permitir que lo tragara. Su postura, vista desde fuera, parecía de exigencia e insistencia. Ciencia de alto nivel, evaluación rigurosa, competitividad internacional, vista desde dentro, para muchos, era una revolución incómoda, porque una revolución científica no solo cambia resultados, cambia costumbres, obliga a la gente a vivir con estándares que antes eran opcionales, y en paralelo el mundo científico internacional avanzaba con una velocidad que parecía insultante. Se empezaban a ver terapias dirigidas exitosas en ciertos contextos, y la presión sobre lo que viene se duplicó. RAS seguía siendo una bestia difícil. El rival de Barbasid, el sistema global, quería el próximo trofeo. Un fármaco directo, un apagador de RAS o de sus rutas clave, algo que pudiera llevarse a clínica y cambiar estadísticas,
Y aquí entra otro giro. La frontera entre academia e industria se volvió más borrosa. Empresas biotecnológicas, colaboraciones, patentes, modelos de transferencia, parte del progreso dependía de esas alianzas, pero también parte del riesgo moral, porque cuando el incentivo cambia, el relato de curar puede mezclarse con el de vender. Y aunque nadie lo diga en voz alta, el público lo intuye. Eso genera una repulsión sutil. ¿Cuánto de la urgencia por curar es urgencia real? ¿Y cuánto es urgencia por ser el primero y capturar el mercado? Barbacid se movió en ese terreno como quien cruza un puente con niebla, sin detenerse, sin correr demasiado, con la conciencia de que cualquier paso en falso podía convertirse en escándalo o, peor, en pérdida de confianza pública, porque la confianza es el combustible invisible de la ciencia. Si el público cree que mientes, el laboratorio se queda sin aire. Pero el drama humano no se quedó solo en política y estrategia, también estaba el cuerpo. En esta etapa, el tiempo limitado empezó a sentirse más íntimo. No era una enfermedad declarada, sino el peso de años intensos, de noches recortadas, de adrenalina sostenida. El cuerpo, a cierta edad, cobra factura sin avisar, y Barbacid empezó a actuar como si supiera algo que no quería decir, que no tendría infinitas décadas para construir todo lo que quería. Su energía se transformó en un tipo de urgencia. No urgencia ansiosa, sino urgencia decisiva. Elegir, priorizar, acelerar donde importa. Esa urgencia alimentó uno de los rasgos más interesantes de su legado. La creación de estructuras y escuelas de pensamiento en oncología molecular en España. No era solo su ciencia, era su modo de hacer ciencia. Exigencia, visión internacional, obsesión por el mecanismo y por la posibilidad de intervención, y aún así, la sombra del rival seguía apareciendo, como si cada logro trajera una nueva amenaza, porque el competidor siempre puede decir, sí, construiste un centro, pero ¿dónde está la cura? Sí, impulsaste investigación, pero ¿qué fármaco salió? Sí, entendiste rutas, pero ¿cuántas vidas cambió? Esa pregunta es cruel porque reduce años de trabajo a una métrica inmediata, pero también es la pregunta que sostiene el drama de esta historia. El conocimiento sin aplicación se siente incompleto cuando el enemigo mata todos los días, y Barbacid lo sabía. Por eso su enfoque no fue solo explorar, sino empujar hacia objetivos que pudieran convertirse en terapias. En el camino, su figura se convirtió en un puente entre España y la ciencia global, entre la biología básica y la oncología aplicada, entre el laboratorio y el sistema que decide qué se financia. Esa posición es poderosa y peligrosa, porque un puente recibe golpes de ambos lados. Los puristas te acusan de ser demasiado pragmático, los pragmáticos te acusan de ser demasiado académico, y tú, en medio, sigues escuchando el mismo susurro repulsivo. El tumor crece aunque tú duermas. El final de esta fase no es un final, es una compresión de tensión. Barbacid ya no era solo un descubridor, era un arquitecto, y eso lo acercaba a un tipo de conflicto más grande, el de dejar un legado antes de que el reloj, ese reloj que no se ve, pero se siente, te obligue a soltar las herramientas, y justo cuando parece que su historia se estabiliza, aparece el presagio de la última vuelta. El cuerpo envejece, el campo cambia, las nuevas generaciones corren con tecnologías que antes no existían, y el nombre Barbacid ya no necesita presentarse, pero sí necesita demostrar que su huella no era solo un recuerdo de 1982, sino una estructura viva que seguirá funcionando cuando él ya no esté en el laboratorio. Cuando Mariano Barbacid llegó a la edad en la que otros empiezan a mirar hacia atrás, él hizo lo contrario. Miró hacia adelante con una expresión que no era esperanza, sino hambre, una hambre distinta, más seca, más consciente. Ya no era el hambre del joven que quiere demostrar que puede. Era el hambre del hombre que sabe que el reloj no se detiene y que, si deja de empujar, la historia no lo recordará por lo que construyó, sino por lo que no terminó. Y aquí, en el tramo menos cómodo de su biografía, aparece lo que suele estar escondido detrás de los aplausos. El científico famoso puede convertirse en un rehén de su propio prestigio. Cada decisión pesa el doble. Si te mueves hacia la industria, te llaman vendido. Si te quedas en la academia, te llaman ingenuo. Si lideras un centro, te llaman burócrata. Si te encierras en el laboratorio, te llaman egoísta. Y por debajo de todas esas etiquetas se arrastra una verdad que da una mezcla de intriga y repulsión. En el cáncer, como en la política,
siempre hay alguien intentando convertir una tragedia en moneda. Por eso, cuando Barbasid tomó una de las decisiones más sorprendentes de su trayectoria, salir del circuito académico tradicional para meterse en el mundo del descubrimiento de fármacos en la industria, el gesto sonó, para muchos, como una traición elegante, para otros como una jugada maestra, para él, probablemente, fue una necesidad. Si el laboratorio te enseña dónde está el interruptor, la industria te obliga a construir la mano que lo apaga. Y en ese paso hay un giro narrativo perfecto, casi cinematográfico. El cazador de oncogenes entra en el territorio donde la ciencia se sienta a negociar con el dinero cara a cara. En los pasillos de una gran farmacéutica, el lenguaje cambia. Ya no se habla solo de hipótesis, se habla de plazos, de candidatos, de fases, de costos. Es un idioma que puede sonar frío, casi ofensivo, cuando lo aplicas a una enfermedad que devora cuerpos. Ahí nace una repulsión distinta. La idea de que, mientras un tumor crece en silencio dentro de alguien, otro tumor, el financiero, crece en las hojas de cálculo. Y Barbasid, que siempre había vivido en la frontera del descubrimiento, se metió en el cuarto donde se decide qué se desarrolla y qué se abandona. Ese periodo lo obligó a aprender otra forma de rivalidad. En la academia, tu rival te gana con un paper. En la industria, tu rival te gana con velocidad, con patentes, con acceso a moléculas, con equipos de química medicinal capaces de convertir una idea en una serie interminable de compuestos que huelen a solvente y promesa rota. En la industria se gana con algo que el público rara vez imagina: resistencia al fracaso masivo, porque la mayoría de las moléculas fallan sin pedir disculpas, fallan después de millones invertidos, fallan con una indiferencia que parece cruel, y ese aprendizaje, aunque no siempre se cuenta, fue parte del Barbasid oculto. El Barbasid que entendió que la ciencia, para salvar, tiene que moverse dentro de un sistema imperfecto sin dejarse tragar por él. Es fácil decirlo, difícil vivirlo, pero el verdadero giro llega cuando decide volver a Madrid para levantar una estructura que no fuera una promesa abstracta, sino un organismo con nervios, músculo y ambición. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO. Ahí su historia cambia de textura. Ya no se trata solo de descubrir, sino de fundar, y fundar algo en ciencia es como intentar construir un barco en plena tormenta. Necesitas carpinteros, madera, dinero, permisos y, sobre todo, una tripulación que crea que el barco no se va a partir. Lo que mucha gente no entiende de esa etapa es que dirigir un gran centro de investigación es una forma de guerra con guantes blancos, porque el enemigo se disfraza de procedimientos, de comités, de presupuestos que llegan tarde, de decisiones políticas que se toman, sin comprender el laboratorio, y, aún así, Barbasid se sentó en esa silla durante años, empujando el genio hacia estándares internacionales, intentando que no fuera una isla bonita, sino un puerto desde el cual se pudiera competir de verdad. En ese papel, su rival ya no era un laboratorio extranjero en una carrera por un gen. Su rival era más siniestro. El rival era el riesgo de que el centro se convirtiera en una fachada, un lugar con edificios y discursos, pero sin la chispa real que produce descubrimientos, y contra eso luchó con lo único que siempre tuvo: exigencia. A veces una exigencia que incomoda, porque la excelencia, cuando llega a un sistema acostumbrado a la comodidad, suena como una amenaza. Por dentro, en los pasillos del poder científico, se producen escenas que casi nunca salen en un documental. Negociaciones tensas, decisiones duras sobre líneas de investigación, discusiones sobre dinero y prioridades, fricciones entre talento y jerarquía, y aquí está lo más humano y lo más oscuro. Un director puede salvar un centro, pero también puede perder amigos, ganar enemigos, cargar con resentimientos que se acumulan como polvo en los rincones. La tensión se volvió personal por una razón simple. Cuando diriges, no solo administras, también simbolizas. Si el centro sube, te aplauden. Si el centro tropieza, te culpan. Y mientras tanto, el cáncer sigue haciendo lo suyo. Crece sin permiso, mutando, adaptándose, volviéndose más listo. La sensación es repulsiva. El enemigo biológico parece más organizado que los humanos, intentando frenarlo. Sin embargo, Barbasid no se quedó atrapado para siempre en la administración. En 2011, dejó la dirección del CNIO para volver a lo que siempre le había dado sentido: el laboratorio, la pelea directa con el mecanismo,
el terreno donde un resultado puede cambiar una ruta entera. Ese paso para algunos fue un alivio. Para otros, una señal de que el peso de dirigir era demasiado. Pero el giro real es otro. No abandonó para descansar, abandonó para volver a la guerra más vieja de su vida. RAS, ahora en su versión más temida en clínica. K-RAS, ese motor que en ciertos tumores, como el de páncreas, se comporta como un incendio que se alimenta de todo. Y aquí entra el límite de tiempo con un filo más dramático. La edad ya no perdona. Volver al laboratorio con décadas encima significa competir contra gente más joven, contra técnicas nuevas, contra una velocidad de datos que puede hacerte sentir lento, aunque sigas siendo brillante. Barbasid estaba otra vez en una carrera, y el rival ya no era solo un científico famoso del pasado. El rival era el futuro, con sus herramientas nuevas y su arrogancia juvenil. Pero él tenía una ventaja que solo da el tiempo. Intuición dura, la intuición de saber qué preguntas valen una vida y cuáles son fuegos artificiales. Se centró en validar estrategias terapéuticas contra tumores con mutaciones en CRAS y en entender qué combinaciones podían evitar la trampa más asquerosa del cáncer, la resistencia, porque el cáncer cuando le disparas aprende a esquivar, y cuando aprende lo hace sin piedad, es un maestro sin moral. Su trabajo en esta fase se apoyó en modelos animales y enfoques que intentan reproducir mejor la realidad de los tumores humanos. Y aquí está el punto que engancha a quien escucha. Un científico puede pasar años construyendo un modelo para que el cáncer actúe como de verdad. Es perverso si lo piensas. Estás creando una versión más fiel del enemigo para poder derrotarlo. Es como entrenar a un monstruo para aprender dónde sangra. Repulsivo, sí, fascinante también. Aún así, el mundo seguía esperando la gran promesa. ¿Se puede atacar RAS? Durante décadas, esa pregunta se convirtió en una leyenda. Muchos decían que era inhibible, otros que era imposible, y en esa discusión nació un nuevo tipo de rivalidad. La rivalidad entre paradigmas, entre los que apuestan por soluciones directas y los que buscan rutas alternativas, entre los que venden la cura en titulares y los que construyen, ladrillo a ladrillo, una estrategia que pueda sobrevivir en un paciente real. Barbasid, con el peso de su historia, caminó por ese terreno con una mezcla de determinación y prudencia. Sabía que cualquier afirmación grandilocuente podía volverse contra él, porque si tú fuiste el hombre del primer oncogen, el mundo te exige que seas también el hombre del primer gran apagado de RAS, y eso es una trampa psicológica. No puedes dejar que la identidad te obligue a prometer lo que la biología no permite. Pero ahí aparece un twist final, uno que le da a su historia un cierre inquietante. Tal vez su legado más fuerte no sea una cura concreta, sino haber instalado una idea irreversible en la mente del mundo científico y también en la de su país, la idea de que el cáncer no es un misterio místico, sino una enfermedad con engranajes, y que esos engranajes pueden estudiarse, medirse, manipularse. Esa idea hoy parece obvia. En su época era un campo minado, y él caminó sobre ese campo con suficiente firmeza como para abrir senderos en su vejez, o, mejor dicho, en su etapa de senioridad, porque la palabra vejez suena a retirada, y Barbasid nunca fue un retirado. Se volvió una figura que funciona como espejo para los jóvenes científicos. El espejo de lo que se gana y lo que se pierde cuando dedicas la vida a perseguir un enemigo invisible. Se gana la posibilidad de cambiar paradigmas, se pierde a menudo la paz, porque el cáncer no es solo un objeto de estudio, es una sombra que te acompaña. Aprendes demasiadas formas en que el cuerpo se rompe, demasiados caminos por los que una célula decide traicionar a su tejido, y después de décadas eso te cambia por dentro. También se convirtió en un recordatorio viviente de una paradoja. La ciencia necesita héroes para inspirar, pero los héroes reales rara vez son cómodos. Un héroe real discute, exige, incomoda, se pelea con estructuras, toma decisiones que otros no quieren tomar, y esa incomodidad es precisamente lo que suele ocultarse en las biografías pulidas. Si alguien quiere encontrar lo que está escondido en la vida de Barbasid, no debería buscar conspiraciones de novela, debería mirar estas capas. La primera, que el descubrimiento científico es inseparable de la competencia, y que esa competencia puede impulsar avances, pero también puede endurecer el carácter hasta volverlo afilado. La segunda, que el salto entre academia e industria no es una traición simple. Es un tránsito peligroso
donde se decide si el conocimiento se queda en papel o se convierte en herramienta, y ese tránsito siempre mancha un poco, siempre. La tercera, que construir instituciones científicas es una forma de sacrificio que rara vez se celebra, porque los edificios no publican papers, pero sin edificios el talento se va, sin estructura la genialidad se evapora. La cuarta, que el tiempo no solo limita al paciente, también limita al científico. Hay una fecha invisible en la que tu energía cambia, en la que tu paciencia se vuelve más corta, en la que la urgencia se vuelve inevitable, y, aún así, te levantas y vuelves al laboratorio porque el enemigo sigue creciendo aunque tú duermas. Y la quinta, quizá la más perturbadora, que el cáncer, al ser descifrado, no se vuelve menos repulsivo, se vuelve más, porque entiendes que no es un monstruo externo, es tu propia biología jugando con reglas torcidas, es tu propio sistema de vida convertido en máquina de destrucción. Esa idea te deja una sensación rara en la boca, un sabor metálico de comprensión y una náusea leve. El rival, al final, no fue una sola persona, fue una constelación de competidores, de sistemas y de épocas, y en el último tramo, el rival más serio fue el que nadie puede vencer: el tiempo. Pero si hay una victoria posible frente a ese rival, es esta: dejar algo que funcione cuando tú ya no estés empujándolo con tus manos. Un centro, una escuela, una cultura de exigencia, una generación entrenada para no conformarse, un mapa de rutas moleculares que otros seguirán afinando hasta convertirlo en terapias mejores. Barbasid, en esa lectura, no es solo el hombre que aisló un oncogen, es el hombre que aceptó que el cáncer es una batalla en múltiples frentes: el molecular, el institucional, el económico y el humano, y que en todos esos frentes lo más peligroso no es perder un experimento, es perder el impulso, porque el tumor no negocia, no se detiene por respeto, no espera a que tú estés listo, y quizás por eso su historia engancha, porque no habla solo de ciencia, sino de la forma en que un ser humano decide pasar su vida entera mirando un horror microscópico, y aún así insistir en encontrarle un interruptor,